¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos en esta jornada de miércoles a un nuevo Hoy por Hoy. En este caso estamos charlando así de cosas de la vida, pero vamos a charlar de muchísimos temas de interés, especialmente de desarrollo a corto y a mediano plazo. Está el señor Román Guajardo con nosotros. Román, muy buenas noches y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo grande a toda la audiencia. Román es presidente de UNEMPIR en este momento. Bueno, él es propietario de una empresa en el parque industrial. Un gran desarrollo que tiene el parque aquí en la localidad de Roldán. Vamos a estar charlando de producción, de empleo y muchísimas cosas más. Por supuesto, vos sos un experto, Román, si me permitís tutearte. Bueno, gracias. Sos un experto, nosotros les vamos a tocar un poquito de oído y vamos a acompañar. Román, en este caso, ¿de qué se trata UNEMPIR para todos aquellos que no conocen su función? UNEMPIR es una asociación civil, una organización intermedia, en este carácter que tiene la finalidad de nuclear empresas y hacer gremial empresaria, digamos. Nosotros lo que hacemos es política gremial empresaria, no hacemos política partidaria y nuestra idea es defender los intereses, obviamente, de nuestras industrias, en este caso puntual del parque industrial, y obviamente los intereses de la industria de la región y de la provincia, a través de participación activa en distintas entidades que ya son de segundo grado, es decir, aquellas que nuclean entidades como UNEMPIR. Hoy justamente participé en una reunión en Federación Industrial y la verdad que justamente ahí los temas que se tocan son temas trascendentales para todo el entramado productivo de la provincia, como puede ser el armado de una mesa de petróleo y gas, como puede ser la discusión respecto a la ley de ART, como puede ser la cuestión energética. Y en definitiva, obviamente la generación de empleo y la empleabilidad y pensar siempre en la industria, no solamente en el corto plazo y con las necesidades y urgencias que hoy tenemos, sino también en una cuestión estratégica acompañando al sector público con información de primera mano, es decir, aquellos que estamos en el campo de batalla, si podríamos así decirlo, en el día a día, en donde uno conoce la realidad de cerca y lo padece o la conoce muy de cerca, la palpa, digamos, y entonces ahí es donde uno, en esa famosa articulación público-privada, es donde muchas veces se enriquece y hay mucho por construir, por hacer, y en eso es muy importante, y creo que se viene haciendo un muy buen trabajo, y de los distintos estados, ya sea municipal, provincial o nacional, lo toman con muy buena recepción porque en definitiva acá no hay un interés egoísta y particular. Nosotros lo que hacemos, la gremial empresaria no lo hacemos con un fin personal. Acá hay una convicción, hay una pasión y eso lo trasladamos en beneficio de un fin colectivo. Y de ahí es donde nosotros, es el lugar en la sociedad que nos toca, el que más cómodo nos sentimos y en mi caso particular en el cual me siento preparado para colaborar. Muchas veces uno dice que mirando la televisión o leyendo los noticieros es fácil quejarse, pero yo creo que lo que hay que hacer es participar. Hay que estar ayudando del lugar que a uno le toca, del lugar donde uno conoce y siempre sabiendo que hay muchas posibilidades y muchas cosas por hacer y bueno, en ese sentido uno le mete todos los días. Román, cuando se habla de años como este, que estamos atravesados por las vicisitudes políticas, en un año que estamos en un contexto de crisis general en todo el país, cuando se habla de contexto eleccionario siempre vienen los políticos, o sea, vemos muchas caras dando vuelta. UNEMPIR ha recibido a muchísimos funcionarios, a muchísimos políticos, candidatos, precandidatos, para hablar especialmente de empleo, de desarrollo y especialmente de producción. Pero la pregunta, Román, ¿cuántos están capacitados en producción? Porque parece que hay un término muy simple, pero en realidad el entramado que lleva detrás es complejo en el sentido de que hay que conocer del tema, estar en el paño. Mira, nosotros justamente, y aprovechando lo que vos estás comentando, que es una realidad, al hablar de producción podemos hablar todos, ahora que estemos preparados es otra cuestión. Cuando nosotros hicimos previamente una charla previa y en función de las elecciones sabíamos que el parque industrial de Roldán y Roldán en sí, en su entramado productivo, tiene mucho interés para la campaña, sabíamos y éramos conscientes de que todos iban a hablar de producción. Por una cuestión de que hoy la verdad que la falta de trabajo, la no generación y la actividad económica son un tema que está en boca de todos. Entonces dijimos obviamente que la cuestión productiva y la revolución productiva muchos candidatos la van a plantear. Ahora, la realidad muchas veces uno no escucha cosas que ya no haya escuchado y cuando rápidamente a quienes estamos en esto vemos por dónde viene la mano, nos damos cuenta enseguida que a veces no hay
que son ideas sueltas o cuestiones de campaña, pero que no hay un trabajo organizado detrás. Creo que la verdad que la provincia de Santa Fe sí necesita hablar de producción, pero fijar un plan productivo, porque si bien es cierto que somos una de las provincias más ricas a nivel productivo, es cierto que creo que tiene que haber un acompañamiento activo del Estado, en donde haya política de promoción industrial. La política de promoción industrial no es bajar los impuestos, es acompañar a la industria para que sea el motor del desarrollo de la provincia de Santa Fe. Que si bien es cierto que está, no podemos dormirnos, porque otras provincias vienen trabajando de manera activa. Córdoba es el ejemplo, y donde tuvo elecciones el fin de semana pasado, Sí, sí. y la verdad que trabajan muy activamente en distintas cuestiones. Y a su vez hay que dotarle de infraestructura. O sea, cuando uno habla de producción también hay que darle herramientas, y las herramientas son a través de la infraestructura, a través del acompañamiento, y no es por darle créditos, pero sino es por decir, bueno, a ver cómo acompañamos de este lugar, cómo participamos, escuchándolos, viendo para qué lugar vamos, tratando de no ponerle palo en la rueda, sino que al revés, tratar de acompañar para que lo que genera una industria es reproductivo. No existe país en el mundo que se haya desarrollado que no sea a través de un proceso de industrialización. Entonces, la verdad que Santa Fe, si bien tiene unas condiciones previas muy importantes y ya un prestigio ganado, no podemos dormirnos en los laureles. Creo que necesitamos de políticas industriales activas. Habría que remontarnos a la historia para hablar de desarrollismo, de las veces que ha fracasado el desarrollismo en Argentina, contextos preparados para el desarrollo industrial en nuestro país que cayeron. Podemos hablar de ello desde Frondizi, desde Ilía, un poco más acá en el tiempo, pero siempre el desarrollismo industrial ha caído. ¿Esa caída se ha debido a esto que estabas comentando, a la falta de un plan, a la falta de un proyecto conjunto entre todos los puntos y especialmente del Estado, una política verdadera de Estado para que se lleve adelante? Un proceso de industrialización requiere de mucho esfuerzo y sacrificio y de mucha paciencia. Muchas veces las urgencias no nos tienen que... Obviamente que un proceso de industrialización requiere, por ejemplo, de una gran cantidad de dólares, y muchas veces ahí cuando entramos en esos procesos que tenemos el tema de cómo afrontar esa cantidad esos dólares que la industria viene demandando porque viene creciendo, ocurren procesos que terminan después en querer cambiar todo lo bueno que se venía haciendo. Por eso creo que la paciencia es la clave, y no pensar solamente en el corto plazo, en una elección o en lo que estamos atravesando, sino en tener en una mirada estratégica de mediano a largo plazo. Porque cuando la industria se consolide, se desarrolle, y después, por ejemplo, hoy estamos hablando todo de la reconversión. Es lógico, el mundo se está reconvirtiendo, Sí. ¿no? Los procesos productivos en el mundo evolucionan rápidamente. Ahora, para reconvertirse, es mejor hacerlo en un contexto favorable, que la empresa venga creciendo, y no cuando se tiene que reconvertir porque no le queda otra. Ahí es donde uno tiene que apuntar, a donde tiene que trabajar, y donde tiene que, a pesar de que pueden surgir distintas dificultades, no tirar por la borda del trabajo que se viene haciendo, y tratar de seguirla acompañando de la manera para que se consolide, se afiance ese proceso de industrialización, que es en definitiva el que te permite generar recursos, mano de obra, empleo, y después reconvertirla. Entonces ahí es donde los países que estamos en vías de desarrollo tenemos que trabajar, y muchas veces frente a distintos cambios políticos que quedan truncos los procesos de industrialización. Muchas veces se habla de gasto, no se habla de inversión en lo que tiene que ver con cuestiones de infraestructura. Se ha gastado en hacer una ruta, se ha gastado en llevar una obra de gas natural. Hay que cambiar ese concepto. Estamos hablando de inversión porque estamos hablando del futuro, y ya no solo de lo que es, en este caso, los empresarios, de lo que tiene que ver con la industria en sí, sino de toda la sociedad, porque como bien decías vos, si se genera industria, si se genera desarrollo, se genera mano de obra, se genera empleo, y todo lo que conlleva, se mueve la rueda. Es un proceso completamente reproductivo. Hablar de gastos frente a esas cuestiones, la verdad que a esta altura plantearlo ya me parece irrisorio. Sin duda que son inversiones, y ahí es donde tienen que estar enfocados los esfuerzos del Estado en cuanto a la asignación de recursos. Esos recursos tienen que estar bien utilizados y puestos al servicio de la producción, para que esos mismos recursos sean los que terminen dándoles más frutos, para que a través de la generación de empleo y de la generación de más recursos se lleve adelante un proceso que redunde en beneficio de la mayoría, en donde
no sea el Estado uno de los principales empleadores, en donde la generación de recursos públicos provenga a través del sector productivo, que sean más eficientes y mejores con los recursos que tenemos, la cantidad de recursos que se generan, y en definitiva ayudar y trabajar para que eso se concrete. Hablamos de inversión y no solo estamos hablando de poner dinero, porque uno cuando habla de infraestructura, cuando habla de estructura en sí, puede pensar en llevar la obra de gas, en llevar el tendido eléctrico, en construir un camino, en mejorar las condiciones, etc. Pero cuando uno habla de estructura, no solamente habla de cosas tangibles como esta, sino que habla de otros procesos. Acompañar a las empresas, acompañar a empresarios. Cuando hablo de empresarios no hablo del gran empresario, sino de que hablo del pequeño empresario, del que da mano de obra, el que da empleo a 2, 3 personas, al que da empleo a 100, acompañar, crear las políticas necesarias, estar permanentemente gestionando, una palabra que se usa muchísimo, que parece estar tan de moda, pero que pocas veces se aplica como corresponde, gestionar para ese desarrollo futuro y entender que el desarrollo futuro no viene mañana, es como una especie de hacer una huerta, poner la semilla, regarla, cuidar la tierra, para que en el futuro, más adelante o más atrás en el tiempo, se puedan ver los frutos. Totalmente de acuerdo, muchas veces los tiempos de estos procesos van en contra de la urgencia y los tiempos de la política, pero tenemos que siempre mirar y trabajar en esos plazos. Cuando vos hablabas recién del porcentaje de generación de empleo y de recursos a nivel productivo, un 75% de las empresas en Argentina son pymes. Entonces ahí, digamos, es donde muchas veces las grandes empresas, obviamente que son generadoras, son muy vistosas, muy llamativas y demás, pero el verdadero motor del sistema productivo son las pymes. Así que ahí es donde hay que reforzar, hay que acompañar para que haya muchísimas más pymes que son las que en definitiva cuando hay procesos de crisis son las que te ayudan, las que te sostienen, las que te siguen estando. Y aparte el industrial pyme en Argentina tiene... El industrial pyme y el empresario pyme, porque no solamente el industrial, eso es un término que muchas veces usamos. El empresario pyme en general tiene una resiliencia, una capacidad de transformarse, de adaptarse, de seguirle metiendo frente a las adversidades, que la verdad que es lo que muchas veces, a pesar de que tengan mejores condiciones el sistema financiero, hay gente que sigue apostando, invirtiendo y trabajando en pos de eso. El mejor ejemplo es el Parque Industrial de Roldán, en donde el contexto no ayuda y sin embargo sin acceso al crédito, con tasas del 70-80%, y vos ves gente que sigue adelante con su proceso productivo, con su proyecto productivo, con inversión propia, que en otros países del mundo eso no existe. ¿Cómo hablar de semejante inversión? Semejante inversión tal vez para la estructura de ese empresario, pero es el esfuerzo de una vida. Créeme que es el esfuerzo de una vida. Hay gente que ahí está poniendo más que no está construyendo una nave, está construyendo un sueño. Y realmente ahí le pone todo. Entonces, ahí es donde tiene que estar presente el Estado. Si vamos a hablar de producción, hablemos de eso. Eso es la producción. Acompañar a esa persona que después de tanto tiempo y de pelear contra todo, sigue apostando por el país, sigue apostando por un proyecto ni siquiera personal, a veces familiar, a veces colectivo. Entonces ahí es donde hay que acompañar y ver cómo escucharlo, participándolo, viendo qué herramienta necesita. No tenemos que ver qué sacarle, tenemos que ver qué darle. Entonces, cuando cambiemos ese concepto y lo llevemos a ese lado, yo creo que de ahí vamos a dar un salto de madurez a nivel social. Antes de irnos a la primera pausa, Román, la pregunta en sí es: ¿por qué siempre se le ha castigado a la pyme en Argentina? ¿Por qué siempre ha sido el primer factor? ¿Por qué cuando hablo de pyme también lo puedo arrastrar a la clase media? ¿Por qué siempre la clase media ha sido la más castigada en el país a lo largo de todos los gobiernos y en todas las épocas? La verdad que es un buen punto el que estás tocando. Sinceramente la pyme es dentro de la estructura social lo que es el trabajador. Somos más parecidos al trabajador, no es una vereda al empresario y por otro lado al trabajador. Ese concepto hay que cambiarlo. Estamos los dos del mismo lado y el empresario pyme no dista mucho de eso. Incluso en algún momento ha estado del otro lado. Entonces, siempre la verdad que son los grupos mayoritarios que definitivamente son quienes terminan haciendo el esfuerzo.
Y vos ves que los grandes grupos, los grupos concentrados, generalmente son los que más rápido se acomodan o tienen más herramientas para acomodarse. Y el empresario pyme, como las variables le vienen dadas, como al trabajador, muchas veces son los que el jamón del sándwich. Entonces ahí yo creo que la forma de cambiarlo es justamente esto, a través de la participación, de la unidad y de un planteo colectivo, ampliando el poder de cada uno individual. Porque cuando hablamos de pyme y lo pasamos al lado del trabajador, estamos hablando de quiénes son los que verdaderamente consumen. Una macroempresa, una empresa multinacional o una persona de mucho dinero no genera el volumen de consumo, o lo genera pero no dentro del ámbito social, del entramado social, del común, del que por ejemplo una pyme no le va a ir a comprar tornillos a, no sé, a Sindar, supongamos que lo fabricara, o a Somisa le va a comprar una gran cantidad, sino que va a trabajar por ejemplo con la ferretería del pueblo, con la pequeña industria que fabrica chapas aquí, etcétera. Lo mismo del trabajador. El trabajador cuando consume no va a ir a comprar al mercado de concentración 10.000 kilos de lechuga, va a la verdulería a la vuelta y compra lo que necesita. Porque esa es la gran pregunta. Siempre se lo ha marginado, siempre se lo ha castigado y siempre se ha escuchado hablar muchísimo de cómo cambiar eso, pero nunca se tomaron las políticas de Estado necesarias para que eso se revirtiera verdaderamente. Esperemos que, yo creo que ya son sobrados los motivos por los cuales uno tiene que acompañar a ese sector productivo, que es el mayoritario, pero muchas veces el más vapuleado. Obviamente que lo que vos estabas contando en la realidad es así. Tenemos una mirada muchas veces regional, local. Para nosotros, a ver, sin ir más lejos, todos los dueños de esas empresas viven en las ciudades mismas donde tienen radicados sus proyectos, entonces con lo cual el compromiso y la vocación y el placer te lo genera haciendo crecer a tu comunidad, digamos. No te lo genera, no se lo llevan a otro lado. Esa inversión se multiplica por 10 donde se hace. Entonces ahí es donde muchas veces desde nuestro lugar nos buscamos asociar por necesidad, porque estamos cansados de que nos pase esto. Y en definitiva somos el caballo que tira el carro, y tenemos que tratar de que nos acompañen. Y los trabajadores lo mismo. Los trabajadores lo mismo. Yo creo que el trabajador últimamente viene haciendo un esfuerzo muy grande. Para nosotros es difícil a veces, se da esta dicotomía, ¿no?, en la que es difícil afrontar el pago de sueldos, muchas industrias. No hablo de la mía puntual, hablo en general. Yo cuando hablo en términos generales. Se hace difícil afrontar el pago de sueldos y cargas sociales, y muchas veces vos ves que los trabajadores tampoco le alcanza. Ahí tenemos un gran problema, que es un proceso inflacionario de vieja data no resuelto, en donde incluso los niveles actuales son muy superiores a los que veníamos teniendo. Sea mucho o poco, en definitiva el proceso inflacionario es nocivo, y más dentro de un proceso recesivo. Entonces ahí es donde la verdad que la clase media trabajadora, hubo una transferencia de recursos de un sector al otro, y en el caso de las pymes, cuando uno habla de presión tributaria elevada, no habla más que eso. En definitiva, yo creo que muchas veces todo es... A ver, te lo paso en números. Si la plata que se paga de las famosas LELIC, LEVAC, etcétera, 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 se hubiese volcado a ayuda al sector productivo, estaríamos hablando de otras cuestiones. ¿Y cuánta plata se ha ido en pagar esos títulos de deuda? Sí, bueno, la bicicleta financiera sobre el desarrollo del país. Totalmente. La vieja historia. Román, te meto una pequeña pausa. Luego quiero charlar del parque industrial Jorge Luis Soldani. El parque industrial parece un oasis, ¿no? Porque en momento de crisis, siempre se dicen las crisis, los filósofos hablaban de las crisis, que es el mejor momento para el crecimiento. Parece que en Roldán es así. En un momento de crisis en el país, el parque industrial continúa creciendo. Y cuando se revierta, va a hacer que el parque industrial lo encuentre bien parado y va a sacar una cabeza de ventaja. Pero luego, en el próximo bloque, lo vamos a charlar con Román Guajardo, presidente de UNEMPIR. El placer de tenerlo aquí en nuestros estudios. Lo invitamos a una pequeña pausa y venimos con más Hoy por Hoy en esta noche de miércoles. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras.
asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. Escribanía Torresi, Dr. Juan Carlos Torresi, escribano público, titular, registro número 664, doctora Valentina Torresi, contactos 341-494-2320, escribaníatorresi@hotmail.com, la confianza y la experiencia respaldando todos tus proyectos. Estudios situados en la calle 20 de junio 513, Carcarañá. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873 Carcarañá. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Play 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Continuamos en este Hoy por Hoy, día miércoles, en este caso charlando con Román Guajardo, presidente de UNEMPIR. Antes de venir aquí a lo que teníamos que ver con este segundo bloque, le decíamos a charlar de UNEMPIR. No, Román, vamos a charlar del parque industrial, ¿sí? Que muchas veces uno lo relaciona, pero que no son lo mismo, absolutamente. Bien aclaradas en el primer bloque. Exactamente, el parque industrial es una... A ver, la figura jurídica del parque industrial es un consorcio que está integrado por el municipio y obviamente los propietarios, estén o no vinculados a UNEMPIR, digamos. A su vez, acá se trabajó siempre permanentemente a través de una articulación pública-privada en conjunto con el municipio. El parque industrial tiene una historia de vieja data que mucha gente ya conoce y viene teniendo mucho impulso en los últimos 3-4 años a través de obviamente la concreción de obras importantes de infraestructura. Calles, energía eléctrica, gas, la posibilidad de escriturar y obviamente la mejora en la seguridad. Eso hizo que de ser pocas empresas, más precisamente 2, hoy estemos hablando de 12. Y también lo que se anunciaba hace poco tiempo, la erradicación de una empresa como una empresa brasilera, con una fuerte inversión, con
tecnología de punta que obviamente que mejoran los procesos y los recursos de toda la comunidad. Le costó muchísimo, hablábamos de infraestructura, a usted le costó muchísimo traer lo que correspondía en tendido eléctrico, incluso una construcción de una subestación. Y eso es lo que estamos hablando de esta infraestructura, que el Estado acompañe para que se pueda dotar. Siempre desde la provincia o desde la nación se habló de los parques industriales. En muchos lados del país comenzaron a trabajar con el tema de parques industriales. Aquí en la zona se ha trabajado mucho con el tema, pero no se ha logrado el desarrollo, o muy pocos han logrado el desarrollo que tiene que ver con el parque industrial de Roldán. Y en un momento de crisis como atraviesa el país, el parque industrial parece escaparse un poco de esa tangente y continúa creciendo. ¿Cómo es el trabajo para que eso siga fluyendo y se siga pensando en seguir radicando industrias y en darle no solo mano de obra, darle empleo a los trabajadores, sino pensar en un Roldán y también a Funes, que lo afecta en cierto sentido, de que continúan trabajando? Es fundamental la decisión política en distintos niveles del Estado. Vos recién hablabas de la problemática del parque industrial de Roldán, y en general es muy parecida a la que pudo haber tenido y puede tener cualquier otro parque o área industrial de la provincia de Santa Fe. Lo que varía en función de otro el éxito o no del proyecto es en la decisión. Si en el caso de Roldán el intendente tiene una decisión pública y política concreta de hacer un parque industrial fuerte, de erradicar la industria y de trabajar. Uno cuando habla de promoción industrial no es una promoción industrial de la provincia de Santa Fe o de la nación. También puede hacer una promoción industrial a nivel municipal, a través de beneficio impositivo, a través de tierras a precio subsidiado, a través de exigencias para que las empresas se radiquen, también teniendo una visión estratégica en ese sentido. Roldán está ubicado estratégicamente en donde tiene acceso a prácticamente las principales arterias, cerca del aeropuerto, con obras de infraestructura anunciadas que es el bypass y la O2, la autovía O12, que también serían muy beneficiosas, y obviamente una cercanía con Rosario, en donde Rosario vino expulsando en los últimos tiempos un proceso de expulsión de industria, en donde una localidad como Roldán, tan cercana, lo tiene que aprovechar. Y además no nos olvidemos de la cuestión educativa, que donde tiene el parque industrial no inventa la industria en Roldán. La industria de Roldán hay que ser respetuoso y es mucho más vieja, tiene industriales de mucho prestigio e industrias de mucha historia y mucho prestigio. Entonces toda esa sinergia y ese aprendizaje obviamente permite a las empresas que se radican captar recursos y mano de obra valorados. Todos esos análisis obviamente cada uno de manera particular los hizo antes de radicarse, y después desde nuestro lado a la decisión política la acompañamos a través desde una mirada colectiva para que justamente el sector público y el sector privado se beneficien mutuamente, y en definitiva lo que se beneficia es la comunidad en su conjunto. Hay una obra muy anunciada, muchas veces anunciada en realidad, que es el gasoducto por la Ruta Nacional 34, ¿sí? Que ven quién lo hace, quién no lo hace, falta una decisión política verdadera. También esa transformación en autopista o en autovía, como se le denominaba. Y vos fijate lo que estamos hablando de muchas veces las trabas que se ponen. En el caso del gas, la localidad de Luis Palacios tiene un gasoducto de alta presión que pasa bajo la localidad, pasa al costado a 100 metros. Sin embargo, es una localidad que no posee gas natural. O sea, teniendo la posibilidad de construir una planta reductora, como bien hablamos antes de lo que tienen que ver inversiones, para una localidad que sería muy oneroso muchas veces, para un estado provincial o nacional que sería una inversión mucho más pequeña en cuanto a los montos que manejan, poder dotar de ello. Y Barlucea pasa exactamente lo mismo. Y viene a charlar falta de decisión política para que se puedan valorar este tipo de emprendimientos. Sí, y también te agrego, además de la decisión también es importante la cuestión de mezquindades o de cuestiones burocráticas y trabas que uno va viendo. Nosotros no lo conocíamos y veníamos del sector privado cada uno, y metido en lo suyo, pero cuando uno se involucra y empieza a participar y a trabajar en pos de un objetivo de este tipo, se va dando cuenta cómo es las distintas trabas que vas teniendo. Vos vas viendo que se te traba acá, se te traba allá, y por esto y por aquello, por un permiso que depende de, y después si es el color o no el color, entonces ahí entras en toda esa cuestión, y muchas veces desde el sillón o desde atrás de la compu, del teclado, uno dice, y no es tan fácil. La verdad que a veces
dependés de gestión, que es una palabra que está de moda y que no todos tienen, y dependés de decisión. Y así todo, muchas veces teniendo la decisión, con una sola decisión no alcanza. Entonces tenés que tener una suma de decisiones y de voluntades que hacen posible la concreción de un objetivo. En este caso, en el parque industrial, y volviendo a lo que estábamos hablando y la pregunta que vos hacías, a pesar de las distintas adversidades que tuvo el país y a pesar de que, si te pones a penalizar, tenemos un estado municipal de un color, una provincia de un color y una nación de otro, hubo se alinearon los planetas, por así decirlo, y ahí donde todos trabajamos en búsqueda de ese objetivo. Y la verdad que fue y es, y creemos que va a seguir siendo exitoso por el potencial que tiene Roldán, el Parque Industrial de Roldán, y por el potencial que le vemos a futuro. Y una vez que un proceso de este tipo arranca, lo que viene después es cosechar lo que vos sembraste. Entonces, sin dudas que hay que seguir acompañando, seguir trabajando. Nosotros acá no tenemos otra bandera más que el desarrollo de nuestras empresas y en definitiva de nuestra localidad, de nuestra región. Para eso trabajamos. La zona se encuentra en un embudo prácticamente, porque la zona portuaria acapara lo que es la gran industria de este país, que la cosecha, nada más y nada menos, especialmente la cosecha gruesa. Hace poquitos días hubo un reclamo por parte de vecinos aquí en la intersección de la Ruta Nacional A012 y Ruta 9. Lo que tiene que ver con el parque industrial está ubicado sobre la Ruta Nacional A012, y lo que es acceso y egreso del lugar es para ustedes fundamental en su trabajo. El desplazamiento de ustedes particular, el desplazamiento de los trabajadores, ni hablar de los volúmenes de tareas. ¿Cómo están viendo este tema de la O12? Me imagino que también les genera preocupación. Sí, nosotros la verdad que lo padecemos año a año, y cuando digo, es difícil decir padecerlo, no es el término correcto, ahí me corrijo. Por un lado es bueno que eso pase. A ver, vamos a la realidad de la cuestión. Sí. Ojalá sean muchísimos más camiones, ojalá sea... eso es señal de que se está moviendo. El vaso lleno, la mitad llena y la mitad vacía. Claro, ahora, por otro lado, es cierto que en una cierta cantidad de años seguimos renegando con lo mismo. Entonces ahí, y renegando con lo mismo no es de esperar un tiempo más o no para salir del parque industrial. El renegar es una cuestión de seguridad, digamos. Uno se preocupa por la seguridad física de las personas que trabajan, de las personas que están vinculadas con el parque, de uno mismo, de la familia de uno. Además, muchos somos vecinos. Y bueno, a ver, acá hay una cuestión para mí, detrás de esto hay un gran fracaso que son las famosas PPP. Y donde, por otro lado, hubo un gran recorte a nivel presupuestario de partidas para obras. Y por otro lado, no con que esta forma de ejecución iba a ser lo que iba a reemplazar, porque no dependía, sino que dependía de capitales privados, y en definitiva tampoco se ejecutaron, y vemos que viene muy lento. Entonces ahí es donde uno le cuesta ver un horizonte de tiempo. La verdad que viene muy lento, pero sin duda que sería clave que se concrete la obra, que es el famoso bypass, porque no solamente para lo que generaría para Roldán a nivel de seguridad vial, sino también a nivel de... Sí, y no solo estamos hablando de Roldán, estamos hablando de toda la región. Sí, yo exactamente, coincido con vos. En el caso particular de Roldán tiene una cuestión incluso de integración. Exactamente. En donde esa barrera natural que constituye la O12 haría que se acerquen la gente del loteo con el casco histórico y los demás loteos que están de este lado. Entonces ahí donde va a haber un desarrollo incluso más productivo comercial. Incluso parece que la O12 no fuera una ruta, sino que de cierta manera parecería un arroyo. Hablo. Santa Fe se divide de Córdoba por el arroyo de las Tortugas, ¿sí? Sí. Entonces esa barrera natural, estamos hablando que genera una distancia que es casi imposible saldar. La O12, que debería ser una ruta que integra como toda ruta, como todo puente, sin embargo aquí divide. En Roldán pasa una cuestión muy curiosa. A 8 kilómetros de aquí, 7 kilómetros, está la autovía de la O12, quedando trunca a 500 metros el ingreso de Roldán. A partir de allí tenemos todo el sector granario. Cuando hablamos de la parte cerealera, estamos hablando que el traslado de cereales se hace por una ruta, ejemplo la ruta 9,
que no estuvo preparada, una ruta construida en el año 1943, que no estaba preparada porque la carga de cereales, que era en menor cuantía, se hacía por vía férrea. Las vías férreas del 73 para aquí comenzaron a desaparecer a pesar de los múltiples proyectos y las múltiples personas y personajes que aparecieron dando vueltas y no se hizo nada. La ruta 34 es absolutamente obsoleta como la 9, la 33 del otro lado también. Ni hablar, la autopista evidentemente no sirve. Evidentemente no sirve para trasladar, evidentemente no sirve siquiera para transitar por su método de construcción. Fíjate lo que hablamos antes de infraestructura, estamos hablando de la ruta 9, 40 años, estamos hablando de 70 años, 80 años para algo que no estaba preparado, para velocidades que no estaba preparado, y ustedes tienen que lidiar con eso. Sí, nosotros y fundamentalmente también los camioneros que están sobre la calzada también tienen que lidiar con eso. O sea, en definitiva, ahí es donde tenemos que buscar la solución. Nosotros somos afectados en una parte del año y en menor medida. Yo creo que hay que buscar la solución a que no puede ser que la mayor riqueza del país, que es trasladada en esos camiones, que circula por esa ruta, tenga que pasar por estas cuestiones, generando esta cuestión adversa en la opinión pública y de seguridad. Y en definitiva no son culpables, sino que en definitiva también nos están dando muchas soluciones y hay que buscarle no hay que hacer la vuelta, hay que hacer las obras de infraestructura necesarias para que los cereales o la riqueza que ellos generan sean trasladadas de una manera acordes a los tiempos que corren. Ni siquiera estamos hablando de una contraposición entre el desarrollo industrial y el desarrollo del modelo agroexportador, que es la gran problemática de este país de 1853, siquiera. Somos todos parte de lo mismo. Uno cuando habla de actividad económica tiene que hablar de la actividad primaria. El campo sería la actividad secundaria y de servicios. Ahí es donde nosotros tenemos que... somos todos parte de lo mismo. Pensar que el país va a salir a flote solamente con una cosa a la otra es una discusión que ya no tiene sentido. Yo creo que hay que agregarle valor a la riqueza de nuestra tierra. Obviamente que ahí participa la industria y también la actividad primaria. Trabajar obviamente en consolidar la industria metalmecánica que ya esté trabajando y que tenga posibilidades, el resto de la industria química, las distintas ramas de la industria, el sector del servicio también tiene que ser fuerte. El sector educativo. El sector educativo, totalmente de acuerdo, y también pensar en las nuevas industrias, en la industria 4.0, en las nuevas tecnologías y que hay muchas cuestiones que hay que seguir trabajando porque es lo que se viene, es lo que está en realidad, no es lo que se viene, ya estamos trabajando en ese proceso, así que hay muchas empresas que en donde antes la industria uno la piensa golpeando fierro y hoy en día la industria en el mundo muchas veces es otra cosa, así que hay que ver el panorama completo, no limitarla a una cuestión, o sea, todo es importante. Necesitamos de un campo pujante y fuerte, necesitamos de una industria firme, con acompañamiento, con apoyo. Entender que podemos convivir y no que haya que optar por un modelo exclusivamente o por otro. Que se puede convivir, que es un país que da para muchísimo. Es que es lo más sano porque si Argentina dependería solamente de un proceso, de una rama de actividad económica, si esa actividad económica se resiente, o no sé, por decirte, si los granos que son commodities, que tienen un precio que viene dado, colapsan, obviamente que arrastra una crisis generalizada. Entonces, si vos tenés distintas actividades y estás diversificado, las posibilidades, las herramientas que tenés frente a una crisis internacional son otras. El país tarde o temprano va a salir de la crisis, porque esto es cíclico, lo hemos vivido, a pesar de tu corta edad. ¿Cuántos años tenés? 30 y pico. 34 años. Ya has visto varios ciclos, la Argentina se compone de estos ciclos, pero va a salir adelante, de una u otra manera va a salir. Cuando ello salga, cuando el país comienza a salir de este pozo, el parque industrial se va a encontrar bien parado, porque en un momento de crisis, al crecer, luego va a estar ese paso adelante como charlamos anteriormente. Eso es una gran ventaja que ha tenido, pero esa gran ventaja no se la dio ningún contexto, sino la dio el propio trabajo que tuvieron sus integrantes. Sin dudas que el haber ganado tiempo y el haber trabajado durante un proceso tal vez no favorable en un contexto que no acompaña, hablo para la industria en general, sin duda que te pone una situación de ventaja para cuando se reactive la economía. Es decir, si vos pudiste crecer en un momento adverso, obviamente que en un contexto favorable tenés muchas más posibilidades.
Y nosotros apuntamos a eso, por eso seguimos trabajando, por eso no nos relajamos y decimos, bueno, no nos acompaña la situación, no hagamos más nada. No, al contrario, estamos sacándole agua a las piedras para tratar de conseguir algo, o si no se consigue, tratar de buscarle la vuelta, seguir gestionando, seguir estando, seguir atendiendo. Por eso nosotros, cuando vos hablabas de que hemos recibido distintos funcionarios, un poco tiene que ver con eso. Nosotros, en definitiva, tenemos que escuchar las distintas propuestas y ver cómo piensa cada uno, porque también nos permite, por un lado, darle difusión al parque para que fuera de la frontera de la localidad lo conozcan, siga siendo visible y si lo sigan viendo. Y después tengamos en presente lo siguiente: quien elige a los gobernantes de los distintos niveles estatales no es el empresario, lo elige la ciudadanía. Entonces a nosotros es quien la ciudadanía coloque en esos puestos claves, a esos aspirantes a ocupar lugares tan importantes para el desarrollo de la provincia o del municipio. A nosotros nos vienen dados, nos toca bailar con quien el ciudadano elija. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que atenderlos, escucharlos, y después, cuando sean funcionarios, ya hemos también ganado tiempo y hemos visibilizado nuestro trabajo, nuestros objetivos, quiénes somos, qué intenciones tenemos, y para que justamente cuando haya recursos se reactive y haya alguna política de promoción más activa, ahí no es sacar ventaja, es decir, trabajar en pos de lo que nosotros creemos que es necesario para justamente seguir laburando, no es que enriquecernos de manera particular. Acá, cuando uno hace unas gestiones detrás de un fin colectivo, no estamos hablando de un beneficio propio. Entonces ahí es donde muchas veces esta cuestión hay que seguirla trabajando, seguirle metiendo, a pesar de que el contexto no te ayude. Román, por último, antes de ir a una nueva pausa, ¿cómo están trabajando con la Municipalidad de Roldán? La verdad que bien. Nosotros, tenemos no quiere decir que no haya diferencia y cada uno pelee por los intereses que tiene que representar. Eso, una cuestión lógica. Sana, inclusive sana, porque si seríamos, o sea, en un punto sería perjudicial. Creo que es sano que haya la defensa de intereses de cada uno, pero tenemos, por ejemplo, dentro del consorcio del Parque Industrial una reunión mensual y se viene cumpliendo a rajatabla, en donde la verdad que las posibilidades de expresarse, primero es muy bueno que te escuchen. Sí, absolutamente. Primero es importantísimo que tengas la posibilidad de ser escuchado. No yo, todos, en definitiva. Y segundo, la posibilidad de plantear abiertamente lo que uno considera. Y bueno, la verdad que bien, también la municipalidad, vista, ahí te lo hablo a nivel ejecutivo, pero a nivel consejo hay un proyecto de ordenanza que está dando vueltas y que esperemos que salga, que la verdad que también es muy, muy beneficioso, porque habla de un porcentaje de las ventas de los terrenos del parque industrial para que vuelvan obras de infraestructura, y eso es una política de promoción industrial. Eso es una política de promoción industrial. Digamos, desde el Estado municipal, o donde el Estado municipal vende un terreno a un precio que comparado con otros parques industriales es más barato, para que justamente tenés que saber o ver que la empresa que compra ahí tiene que hacer una inversión onerosa de cuantía y va a llevarle tiempo, entonces tampoco le podés, si paga muy caro el terreno, después no tiene recursos para hacer lo otro, y rápidamente tenés una empresa funcionando y que te va a generar más impuestos y te va a generar mano de obra, esa mano de obra consume en la ciudad y genera y le tira trabajo a la ferretería, al taller, al comercio, y ahí es donde todo este círculo virtuoso es muy importante. Así que venimos trabajando bien, sino hablar de los padres del éxito son muchos, digamos, cuando uno habla tiene que buscarle un padre del éxito, son varios, no se puede hablar, hay que hablar de equipos. En Argentina tenemos que hablar de equipos, de suma de voluntades y dejar de hablar de héroes. Acá, sinceramente, si tenemos un proceso exitoso es porque hubo alguien que dio el puntapié y después hubo muchas voluntades que acompañaron para que eso se concrete. Y la verdad que hay que ser sincero, honesto y franco, y en ese sentido yo nunca voy a dejar de reconocer que se trabajó de manera conjunta. Román, te invito a una breve pausa, la última en este caso, y vamos a seguir charlando de lo que tiene que ver con industria, con desarrollo. En este caso, como invitado, el presidente de UNEMPIR, empresario él, en el Parque Industrial de Roldán, el señor Román Guajardo. Pequeña pausa y venimos con más Hoy por Hoy.
Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más, ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más, Las Heras 548, Roldán. Escribanía Torresi, Dr. Juan Carlos Torresi, escribano público, titular, registro número 664, doctora Valentina Torresi, contactos 341-494-2320, escribaniatorresi@hotmail.com, la confianza y la experiencia respaldando todos tus proyectos, estudios situados en la calle 20 de junio 513, Carcarañá. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873, Carcarañá. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Play 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Nuevo bloque último de Hoy por Hoy, esta noche de miércoles con Román Guajardo, presidente de UNEMPIR. Vamos a estar charlando de desarrollo industrial. ¿Qué se viene para el futuro, Román? Porque estamos charlando de lo que tiene que ver con el presente, de gestiones, pero bueno, lo que tiene que ver con la industria, con el trabajo, la manera de trabajar, va cambiando. Hablamos de que se aceleran mucho más los tiempos. Hablamos de las revoluciones industriales. Estamos viviendo la cuarta revolución, la revolución de la robótica. La robótica nos va a ganar lugar. Nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Hace 15 años, hablar de informática para nosotros éramos neófitos, 20 años atrás éramos neófitos, tuvimos que aprender a hablar de informática. Hoy para un chico, vos que estamos hablando de tus hijos anteriormente, ellos creen que la tablet, el celular vino de por vida, que la Play existió desde el principio de los tiempos y nosotros tuvimos que adaptarnos a todo eso, el método incluso de vivir, la manera de vivir, cómo han cambiado la cultura, las costumbres. ¿Qué se viene para la industria en este caso? Bueno, como bien vos decías, estamos atravesando la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la robótica. La primera fue con la máquina de vapor, la segunda la electricidad, la tercera la informática y el uso de sistemas, y hoy en día con la cuestión de la robótica. La economía, en su esencia, es la ciencia de la escasez. O sea, el ser humano busca con
frente a recursos escasos, cómo generar más. Y es ahí donde van surgiendo nuevas revoluciones o nuevos procesos que revolucionan la industria. Hoy en día uno escucha y va viendo las acciones de las potencias centrales, en donde, por ejemplo, China, con su nuevo plan Made in China, está pensando en el año 2025, y en donde se tiene que ver no con el empleo de mano de obra barata, porque ya tampoco, digamos, ha crecido, y eso es lo bueno de un proceso industrial donde ya no es tan barata la mano de obra, y además tiene que ver con la incorporación de la robótica justamente en los procesos productivos para darle pelea a las grandes potencias centrales, en donde vienen invirtiendo muy fuertemente, como es Estados Unidos, Alemania y China, en respuesta y dentro de esta guerra comercial que hoy se ve en todos lados, ha decidido comprar el 60% de la producción de robots japoneses. Hay países asiáticos que son de avanzada, en donde la proporción de robots por operario, la verdad que es muy elevada, como países como Corea del Sur o Indonesia, y la verdad que uno se asombra y va viendo las posibilidades que tienen esos robots en cuanto a producción. Es como decías vos antes, o en el pie que me dejaste, en donde uno, más que tener que adaptarse, digamos, o sea, no le queda otra, las variables van a venir dadas, y entonces ahí es donde uno tiene que tratar de ayornarse y sumarse. Si ese contexto lo llevamos a la cuestión de Argentina, y viendo un poco las posibilidades frente a todas estas potencias industriales ya desarrolladas, obviamente que Argentina tiene mucho trabajo por hacer, tiene mucha capacidad y mucho potencial, sin duda, pero tenemos que tratar de ver cómo capitalizar esos procesos y cómo se nos abre una nueva posibilidad. Sin duda que el cambio tecnológico en las pymes, que no se ayornen y no lo vean, va a ser complejo, va a ser muy duro para muchas empresas que no adecúen sus procesos a lo que se viene, y la verdad que como todo cambio de esa envergadura, va a dar, por un lado, muchas oportunidades, y por otro lado va a generar muchas complicaciones. Así que sin duda que estamos frente a un proceso de cambio grande a nivel de procesos productivos, pero bueno, como todo, yo creo que Argentina en ese sentido, frente a muchos países de la región, tiene mucha capacidad, mucha neurona. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, no solamente el sector privado, sino también el sector público, para tratar de empezar a pensar eso en Argentina, es decir, la incorporación de... Uno cuando escucha toda esta cuestión y por otro lado ver recortes en ciencia y tecnología, la verdad que a uno lo preocupa. La pata tecnológica y técnica en asistencia del Estado, uno cuando hablábamos antes del acompañamiento estatal para el desarrollo productivo, también hay que hablar de la asistencia técnica, a través de una dirección de asistencia técnica de la provincia, a través de una universidad, a través de un centro de formación. Eso es clave. Ahí es donde también tenemos que hoy en día acompañar, porque los tiempos y el uso de la tecnología no son lo que eran antes. Hoy es una parte, es tan importante como puede ser un crédito para una inversión, digamos. En definitiva, tal vez lo otro genera un resultado más a corto plazo, más rápido, más visible, pero lo otro en el largo plazo es fundamental. El Estado debe direccionar desde su visión estratégica, o de la visión estratégica de aquellos que entienden, y de muchas personas capacitadas que tenemos en nuestro país, para que realmente vayamos hacia ese proceso. Y la verdad que no tenemos que hablar de recortes en ciencia y tecnología. Cuando todo el mundo va asignando más recursos a la formación de cuadros en ciencia y tecnología, nosotros muchas veces estamos recortando. Y me parece que hay que mirar de vuelta, volvemos a lo mismo, una visión de más largo plazo, en donde la repatriación de científicos, eso era cierto, y lamentablemente tenemos vemos situaciones en las que se han ido, o de nuevo hay fugas de cerebros, como se dice, y tenemos que trabajar para que
para generar condiciones para que no haya fuga y sino que haya cada vez más cerebros. El que escucha, el que no, muchas veces no puede pensar en un largo plazo, sino que está pensando qué va a suceder mañana, era lo que charlamos antes también, Román. Estamos hablando de políticas de Estado, ¿no? Argentina necesita estadistas más que políticos, necesita estadistas, gente que piensen en un Estado, que piensen a futuro, que tengan una visión mucho más allá de donde termina esta mesa. Pero por otro lado nos encontramos en un contexto de país donde yo me voy ahora, cruzo esa puerta y no sé con qué me encuentro. O como bien decíamos antes, no sabemos qué pasó ayer todavía. O mañana me levanto y yo no sé el dólar, estamos atados al dólar que parecía que lo habíamos dejado atrás en un momento y pega un salto. Estamos en un contexto muy endeble. Si se puede construir un país, y cito la Biblia en este caso, ¿se puede construir un país con un cimiento de arena? Yo soy optimista. La Argentina está en un cimiento de arena. ¿Sí? Yo soy optimista. Soy un apasionado y tengo una gran convicción frente a lo que hago. Creo que las instituciones intermedias tienen un rol clave en ese armado. Llámale un club, llámale una unión de empresarios, una asociación, un centro jubilado, lo que fuere. Creo que ahí es donde tiene que haber también dirigentes de fuste, no tirarle toda la responsabilidad al dirigente político. Totalmente. Y tenemos que levantar la vara. Nosotros no tenemos que transformarnos en lo que no nos gusta del otro lado. Tenemos que tratar de tener esa visión estratégica y esa visión de más largo plazo, prepararnos, estar capacitados, rodearnos, proponer, responder desde el trabajo y sentar las bases de lo que tal vez yo no llegue a ver. Pero sí, el otro día se armó un debate y estaba hablando con el presidente de la Federación Industrial, Guillermo Moretti, con el cual tengo un diálogo permanente, una persona muy importante en mi trayectoria gremial. Y yo le decía, mira, yo me conformo con que algún día si mi hijo está al frente, o alguno de mis hijos, o sobrino, quien fuere, le gusta la actividad empresarial y está al frente, diga, mi viejo, mi tío, participó, estaba convencido por lo que peleaba, puso lo que había que poner y lo consiguieron. Él y un grupo de personas que estaban también detrás de ese objetivo. De eso se trata. Yo creo que quejarnos para cualquiera es fácil. Siempre es más fácil mirar la culpa en el otro, pero no hay que quedarse en esa. Hay que trabajar y levantar la vara, hay que levantar el nivel y si no te transformas convirtiendo en lo que no te gusta. Hablamos de lo que tienen como participación, en este caso vos estabas hablando de participación empresarial, pero lo que tenemos que entender, la participación en todo tipo de ámbito, en cualquier institución, dejar un poco ese lado de que nos quejamos por las redes sociales, pero después nos movemos un dedo, o decimos una cosa escribiendo, pero por el otro lado actuamos de otra manera, sino involucrarse, haciendo crecer la institución del barrio, el club, la empresa, la parroquia, etcétera, para involucrarse, para saber también lo que es la dirigencia, porque esos son verdaderas escuelas de dirigentes, verdaderos formadores de políticos. Sí, también es muy importante que los dirigentes en distintos ámbitos que ya estén trabajando, también es muy importante que se le dé participación. Muchas veces uno habla de la participación de los jóvenes o de los jóvenes que se sumen y cuando la verdad están sumados y trabajan no se le da participación. Muchas veces, acá lo digo como joven en definitiva, para mí me tocó ser un dirigente joven en lugares por ahí un poco no acordes a mi edad, o no acordes tienen que ver con la capacidad, sino que no acostumbrados a una persona de mi edad. Ese sería el término. Pero la mejor forma es dándole participación, es decir, hay que darle pista. Uno habla de renovación. También se habla de la política. Uno cuando habla de renovación de dirigentes, renovación de políticos, renovación de... Ni hablar en lo sindical, ¿no? Es lo mismo. Es una organización intermedia en donde también tienen que levantar la vara, si no, en definitiva, terminan haciendo por intereses personales, no defendiendo los intereses de quienes los eligieron o de quienes representan. No tenemos que olvidarnos de eso. Entonces ahí es donde tenemos que levantar todos la cuestión y creo que en esa construcción de país, de sociedad, todos estos dirigentes, el dirigente sindical, el dirigente gremial empresario, el dirigente vecinal, el dirigente de un club, el dirigente de una cooperadora, el dirigente de lo que fuere, tiene que dejar de lado los intereses particulares y estar a la altura de circunstancias. Porque si no, en definitiva,
no es parte de la solución, termina siendo parte del problema. Román, por último, agradeciendo la deferencia de haber venido aquí hasta nuestros estudios y siempre de habernos atendido cada vez que hemos ido allí al Parque Industrial o charlar con toda la gente de UNEMPIR, con todo el grupo que te acompaña en esta tarea. La pregunta es, ¿puede haber un país mejor? ¿Se puede pensar en un proyecto de país mejor, pero no un proyecto de que lo pueda ver yo de acá a 2 años? ¿Puede haber un país mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Ese es el gran desafío que debe atravesar la Argentina? Sí puede haber un país mejor. Yo, desde mi lugar y la gente que estamos trabajando en esto, estamos convencidos de que hay un país mejor. Si no pensaríamos eso, no tendríamos una motivación y no dedicaríamos tanto tiempo, tanto amor y tanto sacrificio a esto que hacemos. No va a ser fácil el camino, no tiene por qué ser fácil, pero sí, obviamente que estamos convencidos que se puede construir un país mejor. Justamente por lo que vos decís, nosotros, por nuestros hijos, por las generaciones que nos siguen y por tratar de darle mejores condiciones y más oportunidades a todos, para que sea un país más justo, más equilibrado, con mayor inclusión, en donde los chicos, sin dudas que son el futuro de nuestro país, tengan más oportunidades, porque justamente es ahí donde radica la gran diferencia en la generación de posibilidades para pelear y afrontar las distintas cuestiones que van a tener que tener más adelante. Yo lo puedo decir porque tuve muchas posibilidades y hay chicos de mi edad que muchas veces los ves y decís, pero mirá, que está bien, pero no tuve las posibilidades que uno tuvo. Tal vez hay gente que tiene las posibilidades y tampoco la aprovecha, pero en definitiva no puede pensar. Uno tiene que pensar siempre en la cuestión general y la verdad que uno tiene que trabajar para que justamente haya más igualdad, más equidad y mayor generación de oportunidades. Soy un convencido de que la suma de los esfuerzos individuales, visto de una manera colectiva, va a terminar transformando este país y sin dudas que tenemos mucho por hacer. Román, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo que están emprendiendo junto a UNEMPIR, junto al Parque Industrial, y bueno, es un momento de esta noche de miércoles que ahora tenés que volver a tu casa, sacarte la pilcha de empresario y ponerte la pilcha de papá. Sí, tengo que cumplir con esa... La verdad que eso es lindo, sinceramente uno también hace todo esto para predicar con el ejemplo. Entonces, bueno, los chicos obviamente que por ahí uno, las horas que le quita, tiene la recompensa de ver que el padre está convencido junto con un grupo de personas para tratar de cambiar la realidad. Y eso se trata, es la forma que yo tengo, que aprendí, que me gusta y que creo que es posible. Y bueno, en ese sentido, muy conforme y espero que lo valoren. Muchísimas gracias. A ustedes. Román Guajardo, en este caso, quien es presidente de UNEMPIR, quien tiene allí su empresa en el Parque Industrial de Roldán, que está haciendo muchísimo, y también que tiene un montón de proyectos personales. Le estuvimos charlando en fuera de cámara, luego vamos a consultarlo sobre ellos, también con gratas noticias para lo que tiene que ver con su carrera y por supuesto en todo el desarrollo industrial de la región, que es tan necesario tratar de potenciar esta región, tratar de potenciar al país en sí y tratar básicamente de construir una sociedad mejor, una sociedad más justa y de pensar en nuestro futuro. El agradecimiento para él, para todo su grupo. Esto fue Hoy por Hoy, en este caso, charlando un poquito de industria, charlando un poco de producción, ¿no? Tan amplia la palabra producción, nosotros que somos neófitos, bueno, qué mejor que un experto para que nos pueda desandar un poquito más de este camino. Muchísimas gracias entonces a todos quienes nos acompañaron y nos encontramos el próximo miércoles con Hoy por Hoy.